Bueno, comenzamos, seguimos, mejor dicho, con el tema 7, bases de la comunicación neural, y entramos en la segunda parte de este tema 7. Vamos a ir, lo último que estuvimos viendo antes de esto que tenemos ahora, estuvimos viendo esto. Hola, ¿se oye y se ve bien? ¿Se oye y se ve? Buenas tardes, sí, hola, hola. A ver, vamos a tratar la segunda parte del tema 7 y vamos a enlazarlo con lo último que habíamos visto. Vale, muy bien, Verónica, gracias. A ver, antes de que empecemos la grabación del tema 7, deciros que hasta el 10 de enero ya no hay otra tutoría. El 10 de enero estáis ya vosotros ahí muy con exámenes, pero os tengo que decir que la práctica 3, que es la práctica del encéfalo de cordero, es necesario que a últimos de enero, es decir, en la tercera, cuarta semana de enero, tengáis comprados los encéfalos. Os lo recordaré el día 10 cuando tengamos la siguiente tutoría, pero por si acaso yo ya os lo voy diciendo, porque esa práctica se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo entre el 14 de febrero y el 2 de marzo y necesitan los encéfalos estar en la solución preparatoria mínimo 3 semanas. En el foro os voy a dejar cómo tenéis que hacerlo para que lo vayáis pensando y el día 10 de enero, si Dios quiere, que será la próxima tutoría, entonces lo vuelvo a repetir, Pero bueno, ya os lo digo de antemano. Bueno, retomamos esta segunda parte. Habíamos visto que había unas sinapsis que eran eléctricas, las tenemos aquí representadas. En estas sinapsis eléctricas, la zona del espacio sináptico prácticamente que no existe porque están, como si dijéramos, continuas las membranas presináptica y posináptica por medio de lo que se llaman gap junctions o uniones hendidas, y son estos poros que no son nada más que canales iónicos por los cuales pasan los electrolitos, pasan los impulsos eléctricos desde la neurona presináptica a la posináptica, pero que pueden tener también la dirección en el sentido contrario. Y aquí tenemos la imagen de las sinapsis químicas, en la cual son los neurotransmisores los que intervienen en el espacio sináptico, salen y hay más espacio entre la neurona presináptica y la posináptica, y ese espacio sináptico queda disponible para que los neurotransmisores se queden ahí y se vayan acoplando a los receptores posinápticos. Bueno, las diferencias ya las habíamos visto también, la diferencia entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química, entonces no voy a hacer mucho más hincapié porque creo que estaba ya dicho de la otra vez. Y sí que vamos a hablar, de los distintos pasos que conlleva la formación, sobre todo en la sinapsis química. Bueno, las sinapsis químicas, la comunicación se realiza por esa liberación del neurotransmisor desde el botón presináptico. El neurotransmisor va a quedar en la hendidura sináptica y va a ser captado por las proteínas. Las proteínas de la membrana posináptica son canales iónicos. Ya sabéis que los canales iónicos son proteínas y se llaman receptores posinápticos. Son estos que vemos aquí, canales iónicos, y vamos a ver cómo se va a producir todo esto. Bueno, las sinapsis químicas, que son las más frecuentes, las que con más frecuencia ocurren en el sistema nervioso, tienen este proceso de la sinapsis química, conlleva una serie de pasos. Lo primero es la síntesis del neurotransmisor, después el almacenamiento, el transporte, la liberación en el botón presináptico y la interacción del neurotransmisor con el receptor posináptico. Y hay otro último paso que os lo diré al final. ¿Dónde se sintetiza y se almacenan los neurotransmisores? Pues se sintetizan lógicamente en el soma de la neurona, donde está ese retículo endoplasmático rugoso, donde están todos los ribosomas. Ahí es donde se van a formar las proteínas y los péptidos, entonces se generan ahí en el soma. ¿Y dónde se almacenan? En el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo vamos a ver aquí en esta imagen. Aquí. Todo esto sería el soma de la neurona hasta aquí. Aquí estaría el retículo endoplasmático rugoso lleno de ribosomas.
Hola. Y este sería el aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo que hace es empaquetar, es decir, una vez que se ha formado el péptido, el neurotransmisor, lo empaqueta, lo coloca en forma de vesícula, el empaquetamiento. Volvemos un poquito para atrás. Bueno, ¿dónde se van a colocar luego esas vesículas que ya están empaquetadas? Bueno, pues esas vesículas que ya se han empaquetado van a ir atravesando el axón, atraviesan el axón y se van a colocar en el botón presináptico, que es la zona más activa. La zona más activa es el botón presináptico. El transporte, como digo, se hace a lo largo del axón según el impulso eléctrico, es decir, según va variando la polaridad del interior de la membrana, según se va haciendo el interior positivo, se va transportando el neurotransmisor y se va a producir la liberación aquí, en el botón presináptico. Pero para que se produzca la liberación del neurotransmisor tiene que ocurrir lo siguiente, es una liberación del neurotransmisor que decimos calcio dependiente. ¿Por qué decimos que es calcio dependiente? Porque una vez que llega aquí las vesículas con el neurotransmisor, bueno, tenemos aquí el impulso eléctrico que ha llegado, en el cual pues vamos viendo que la polaridad de la membrana aquí se ha hecho positiva en el interior, y esta polaridad, es decir, este potencial interno que hay aquí, genera que se abran unos canales de calcio aquí, que están en el botón. Estos canales de calcio, por eso se dice que es calcio dependiente, es imprescindible que se abran. ¿Para qué? Para que entre calcio en el interior del botón. Calcio, a ver si lo puedo escribir. Calcio 2+, es un catión. Y este calcio lo que hace es empujar a las vesículas hasta la parte más límite del botón, es decir, hasta la membrana presináptica. Las empuja hasta ahí. Por eso, como digo, es una liberación de neurotransmisor calcio dependiente. Y es dependiente de voltaje. ¿Dependiente de voltaje por qué? Porque depende del voltaje que haya aquí, es decir, el impulso eléctrico que ha generado un cambio de voltaje, siendo el interior positivo y el exterior de la neurona negativo, el que va a hacer, es ese voltaje que se ha generado ahí en el interior, el que va a hacer que se puedan abrir los canales, estos canales de calcio. Y una vez ya que el neurotransmisor, esas vesículas están ahí pegadas, se va a producir la liberación aquí al espacio sináptico. Y ahora vamos a ir viendo ya todo lo demás. Bueno, me he adelantado un poquito en los pasos y vamos a detenernos un poquito. En la síntesis os había dicho que se hace en el soma, sobre todo en el citoplasma, donde está el retículo endoplasmático, y aquí se va a sintetizar de forma general y sobre todo en su inmensa mayoría el neurotransmisor, pero hay otras dos posibilidades de generar neurotransmisores también. Estas dos posibilidades hay que saberlas, aunque la forma más frecuente es, como os digo, se genera en el retículo endoplasmático y luego se almacena en el aparato de Golgi y viaja por medio de los microfilamentos a través del axón para llegar al botón, pero otras veces la síntesis es en el propio botón, es decir, aquí mismo. ¿Por qué? Por endocitosis. ¿Y qué es la endocitosis? Pues la endocitosis no es nada más que aquí ha quedado liberado en el espacio sináptico el neurotransmisor, ha quedado aquí liberado puntitos de neurotransmisor y al no ser utilizado se vuelve a introducir otra vez hacia el botón presináptico. Y esto es una endocitosis, o sea, si lo vuelve a coger, entraría nuevamente así y entraría nuevamente. Eso es una endocitosis. Entonces, claro, lógicamente ahí no es que se haya sintetizado, es que se ha recaptado, pero bueno, sería como si dijéramos una posibilidad de síntesis también de neurotransmisor. Y en otras ocasiones, pues como dice aquí, cuando se realiza por endocitosis, las vesículas estarían, o sea, el neurotransmisor estaría suelto. Entonces, la misma membrana del botón haría un poco como de empaquetadora de ese neurotransmisor. Y en otras ocasiones son moléculas intactas que se han liberado y que son devueltas, muchas veces no son devueltas por endocitosis como vemos aquí, sino que son devueltas porque hay un recaptador que las vuelve a introducir. No por endocitosis, sino porque ha sido metido nuevamente. Ya veremos ahora el cómo se puede producir esto.
Bueno, la liberación, como os he dicho, es un proceso calciodependiente. Es una pena que esta diapositiva no tenga movimiento, porque es una diapositiva con movimiento en la cual se ve cómo llega aquí el impulso eléctrico, cómo se produce aquí el cambio de voltaje, el interior positivo, el exterior negativo, y este voltaje que se ha generado aquí abre el canal de calcio y entra el calcio en el interior. Al entrar el calcio, las vesículas se quedan pegadas aquí y veremos ahora lo siguiente. Ahora ya ha salido el neurotransmisor al espacio sináptico, que sería ya lo que faltaba, y se produce ahora la interacción del neurotransmisor que ha quedado en el espacio sináptico con los receptores de la membrana posináptica. Si vemos aquí esto, pues sería, aquí estaría ya los neurotransmisores, y tienen que acoplarse aquí, a esos receptores posinápticos. Bueno, pues la unión es con receptores específicos, es decir, estos neurotransmisores se llaman también ligandos, por eso se dice que estos son también canales distintos de los canales iónicos dependientes de voltaje que habíamos visto antes. Estos son canales dependientes del ligando, porque el ligando es el neurotransmisor. Dependiendo del neurotransmisor que esté, se coloca en ese receptor. Entonces, la unión se va a realizar con receptores específicos y hace que estos se activen, es decir, se activa este receptor, y este receptor, cuando se activa, al colocarse aquí el neurotransmisor, lo que hace es que esto se abre, se queda más abierto y por aquí entran ya los iones. Pero para que se abra este canal, por eso se dice canales iónicos, porque lo que pasa es un ión, no va a pasar el neurotransmisor. El neurotransmisor lo que hace es activar el receptor, es decir, acoplarse aquí, activar al receptor, y el receptor se abre, este canal se abre, y lo que deja pasar son iones, no deja pasar neurotransmisor, deja pasar iones. Son canales iónicos también, pero dependientes del ligando, y el ligando es el neurotransmisor, distintos de esos otros canales que hemos visto que eran dependientes de voltaje, por ejemplo, los canales de calcio que hemos visto que son necesarios para que se acoplen las vesículas a la membrana presináptica, son canales iónicos dependientes del voltaje que hay en el interior de la neurona, pero estos no son dependientes del voltaje, estos son dependientes del ligando. El ligando, como digo, es el neurotransmisor que al unirse al receptor hace que se abra el canal y lo hace permeable a los iones. Bueno, y por último puede ocurrir, que este paso no lo teníamos puesto, pero por último puede ocurrir que el neurotransmisor se inactive, es decir, que tengamos aquí el neurotransmisor en el espacio sináptico o aquí en el espacio sináptico y que se inactive. ¿Quién puede realizar una inactivación del neurotransmisor? Bueno, pues lo pueden hacer enzimas que degradan al neurotransmisor. Es decir, no, si aquí en este espacio sináptico, esta sería la membrana presináptica y esta, la posináptica, si en este espacio sináptico tenemos una serie de enzimas que a ese neurotransmisor con el que estamos trabajando lo pueden degradar, pues no va a dar tiempo a que ese neurotransmisor se acople aquí. Entonces se va a producir una inactivación del neurotransmisor. Esto ocurre, por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor que se utiliza mucho en la unión neuromuscular, porque es el neurotransmisor propio de ahí. También es un neurotransmisor que se utiliza para el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático funciona con acetilcolina. Bueno, pues si aquí hay una enzima que se llama, si aquí hubiera en este espacio sináptico una enzima que se llama acetilcolinesterasa, todas las enzimas suelen terminar en asa y significa que degradan. Entonces, si hay aquí una acetilcolinesterasa, va a degradar a la acetilcolina, y si degrada la acetilcolina la destruye y entonces se inactiva el neurotransmisor. Y también se puede producir una inactivación del neurotransmisor por lo que se llama la recaptación. ¿Qué es la recaptación? Bueno, pues en la zona del espacio sináptico se encuentran también en la misma membrana bombas recaptadoras de neurotransmisores. Estas bombas recaptadoras serían las que cogen el neurotransmisor y lo vuelven a introducir otra vez en el botón presináptico. Ese tercer mecanismo que habíamos visto de cómo se podía sintetizar, podría ser este. Bueno, pues cuando tenemos un neurotransmisor aquí y hay una bomba recaptadora que en vez de dejarlo que actúe aquí en el espacio sináptico y que haga su acoplamiento al receptor posináptico,
lo recapta, es decir, lo coge ella y lo vuelve a introducir al botón presináptico, lógicamente ese neurotransmisor no va a hacer su función, no va a poder funcionar. ¿Quién hace esto? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una bomba recaptadora de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que ya veremos más adelante, según va avanzando el curso. La serotonina es el neurotransmisor por excelencia que nos da un estado óptimo de ánimo. La serotonina es el neurotransmisor que tiene que estar en condiciones adecuadas pues, para que estemos con optimismo, para que no estemos deprimidos, ¿no? Entonces, si tenemos una bomba recaptadora de serotonina que está actuando muy activamente, pues cuando la serotonina llega aquí, al espacio sináptico, ella se encarga de recaptarla, la vuelve a meter al botón y la serotonina no va a hacer su efecto, porque la serotonina es necesaria que esté en el espacio sináptico y que contacte con el receptor para que pueda hacer su efecto, ¿no? Entonces, si esto ocurre, la serotonina no va a hacer su efecto, ¿eh? Entonces, es otra forma de inactivar al neurotransmisor. Para que os quede claro, hay en el tratamiento, por ejemplo, de la depresión, uno de los fármacos por excelencia que más se utilizan son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué hacen? Pues inhibir a esta bomba. Inhiben a esta bomba para que deje la serotonina disponible y para que la serotonina pueda acoplarse al receptor posináptico y hacer su efecto, ¿eh? Es un tratamiento de los que se utilizan más en tratamiento de depresiones. Vamos a hacer ahora un repaso ya de todo esto, ¿vale? Lo primero de todo, hemos visto que los neurotransmisores están ya en el botón sináptico, están sintetizados, empaquetados y están en el sitio idóneo, en el sitio más importante donde tienen que estar. Ha llegado el potencial de acción, ha generado el impulso nervioso y tenemos aquí a los neurotransmisores. Segundo paso, llegan al terminal presináptico. Tercer paso, este impulso nervioso, esta polaridad, es decir, este voltaje que hay en el interior del botón, hace que se abran los canales de calcio. Canales de calcio, aquí los tenemos. Canales de calcio. Entra el calcio. Estas bolitas moradas que vemos aquí son iones calcio. Y este calcio, calcio 2+, es un catión, va a hacer que empuja a esas vesículas sinápticas cargadas del neurotransmisor y las empuja a la membrana. Punto cuarto. El punto quinto, los neurotransmisores atraviesan el espacio sináptico y se fijan a los receptores posinápticos, aquí. Punto 6. Los receptores unidos al neurotransmisor generan un potencial posináptico en lo siguiente, es decir, aquí se generaría un potencial posináptico. ¿Cómo se va a generar ese potencial? Pues como estos receptores del neurotransmisor van a dejar pasar unos iones, esos iones, dependiendo de qué ion dejen pasar, van a generar un potencial posináptico, que ya los veremos después. Y séptimo, degradación o recaptación del neurotransmisor, que es este último paso que hemos visto, cómo se puede degradar y dejar inactivo el neurotransmisor o recaptar y también queda inactivo. Así que aquí tenemos todos los pasos que ya hemos visto. Bueno, ¿a qué llamamos potenciales posinápticos? Pues a estos potenciales que se van a generar aquí. Una vez que ha llegado la información al receptor posináptico, aquí en el siguiente, o sea, en la siguiente dendrita, porque esto sería una dendrita, pues aquí se va a generar un potencial posináptico. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de qué canales se hayan abierto aquí, de los iones que hayan dejado pasar. Ahora lo iremos viendo. Bueno, los potenciales posinápticos pueden ser de dos tipos. Pueden ser excitadores e inhibidores. Y si son excitadores es que van a producir despolarizaciones, y si son inhibidores es que van a producir hiperpolarizaciones. ¿Vale? Bueno, el impulso nervioso genera esa apertura que he dicho de canales iónicos controlados por neurotransmisor o dependientes de ligando. Unos van a dejar pasar un tipo de iones y otros van a dejar pasar otro tipo de iones y van a pasar a través de esos receptores posinápticos. Y se van a generar unos cambios en la permeabilidad de la membrana posináptica. Y esos cambios van a dar lugar a potenciales bien despolarizantes o bien hiperpolarizantes. Y a estos potenciales que se generan en esa membrana posináptica son a los que llamamos potenciales posinápticos, que pueden ser de dos tipos.
Excitatorios, ¿cuándo se van a producir potenciales posinápticos excitatorios? Pues cuando se produzca una despolarización, es decir, el producir una despolarización significa que es más probable que se pueda producir un potencial de acción, porque si tiene esa despolarización un umbral de milivoltios determinado, puede dar lugar a un potencial de acción. Serían potenciales posinápticos excitadores y se llaman PEPs. O podrían ser potenciales posinápticos inhibidores, es decir, que lo que van a dejar pasar son iones que lo que van a producir son hiperpolarizaciones, que serían esto de aquí abajo, y entonces se llaman PIPs. No garantizan ni este potencial excitador posináptico PEPs o el PIP, no van a garantizar que se produzca un potencial de acción ni que se inhiba el potencial de acción, porque veremos ahora cómo funcionan. Bueno, potencial posináptico de tipo excitatorio. Para que se produzcan PEPs, ¿qué tiene que ocurrir? Pues depende, como os he dicho, del tipo de canal iónico que abran. Si el neurotransmisor que ha hecho esa sinapsis abre un canal que va a dejar pasar calcio o sodio, se van a producir potenciales posinápticos excitatorios. Es decir, si al abrir ese canal dependiente del ligando, el ion que pasa a través de él es calcio o es sodio, se van a producir potenciales posinápticos excitatorios, con la posibilidad, si se suman bastantes, de que se pueda producir un potencial de acción. Es decir, de momento no tiene por qué producirse un potencial de acción, simplemente es un potencial excitatorio posináptico. Es decir, nos da una curva hacia arriba. Pero si la unión del neurotransmisor al receptor va a hacer que se abran los canales para iones potasio o para iones cloro, es decir, se van a producir PIP, potenciales posinápticos inhibitorios, lo que se van a producir son hiperpolarizaciones. Y es muy importante que sepáis que un mismo neurotransmisor puede producir potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios, dependiendo del receptor al que se una y los canales que abra. Es decir, se une un receptor, ese receptor va a dejar pasar canales por los cuales va a dejar pasar el calcio, bueno, pues entonces generará potenciales posinápticos excitatorios, pero también puede dejar pasar el potasio y generará potenciales posinápticos inhibitorios. Bueno, dice, si la unión del neurotransmisor receptor desencadena apertura de canales de sodio de calcio, los PEPs. La neurona se va a despolarizar. Va a hacer esto, una curva hacia arriba. Pero si la unión del neurotransmisor al receptor ocasiona que se abran los de potasio o los de cloro, los potenciales que se van a producir son estos. Este que se produce aquí, que os estoy marcando, no significa que sea un potencial de acción. De entrada es un potencial despolarizante, pero ya sabéis que para que se produzca el potencial de acción tiene que tener un mínimo voltaje. Eso ya lo vamos a ir viendo. Dice, bueno, un mismo neurotransmisor puede generar PEPs o PIs, dependiendo de los receptores a los que se una y de los canales iónicos que abran. Por ejemplo, la acetilcolina, volvemos a hablar de la acetilcolina, va a abrir canales para sodio en la unión neuromuscular. Es el neurotransmisor por excelencia de la unión neuromuscular, que va a movilizar luego los sistemas efectores. Pero, y ahí va a abrir canales de sodio. Pero, por ejemplo, en el músculo cardíaco va a ser inhibidor. ¿Por qué? Porque va a abrir canales de potasio, con lo cual, tened en cuenta que la acetilcolina funciona con el sistema nervioso parasimpático y el parasimpático en el corazón lo que hace es producir enlentecimiento, bradicardia, Vale, para que os deis cuenta como un mismo neurotransmisor, dependiendo de qué tipo de canales abra, puede generar potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios. Bueno, y ahora vamos a ver a los tipos de receptores iónicos. Receptores iónicos controlados por neurotransmisores. Vamos a ver qué tipos hay. Hay 3. Estamos hablando de receptores iónicos dependientes de ligando. No estamos hablando de los receptores iónicos dependientes de voltaje. Receptores iónicos dependientes de ligando o dependientes de neurotransmisor. Bueno, pues los hay. Unos van a ser ionotrópicos, que van a funcionar muy rápido. Otros se llaman metabotrópicos, que van a ser lentos. Y luego están los presinápticos o autorreceptores, que también son lentos porque tienen el mismo mecanismo de acción estos dos. Bueno, el mismo mecanismo de acción en cuanto a la forma de trabajar.
Bueno, los ionotrópicos, los receptores de canales iónicos dependientes de ligando o dependientes de neurotransmisor de tipo ionotrópico van a hacer una apertura directa del canal y se llaman así, ionotrópicos, porque lo hacen rápido. ¿Qué hacen? Pues dan una respuesta rápida y corta, producen una respuesta rápida y corta. Es decir, van rápidos, o sea, por eso os pongo aquí este dibujito, rápida y corta. Estos son los ionotrópicos. ¿Qué es lo que hacen estos? Pues que en cuanto tengamos aquí en la membrana, fijaros, aquí tenemos el receptor posináptico, y aquí, bueno, llega el neurotransmisor y esto se abre y deja pasar rápidamente el ion. Estos serían los ionotrópicos, ¿vale? Tenemos otros que se llaman metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos van a producir también, bueno, tienen dos formas de trabajar. Los receptores metabotrópicos van a dar una respuesta lenta y duradera. ¿Pueden abrir canales iónicos? Sí, pero también van a producir lo que se llaman cascadas metabólicas. Bueno, lo primero de todo que hay que saber es que son receptores que tienen una apertura indirecta. Van a utilizar una proteína de membrana que va a trabajar por medio de una proteína G que está pegada a ella en el interior de la neurona, pegadita a la membrana, y que van a activar segundos mensajeros. Estos metabotrópicos son de respuesta lenta y duradera, y pueden actuar de dos maneras. ¿Cómo puede actuar un receptor metabotrópico? Un receptor metabotrópico, como os digo, va a trabajar con una... el receptor está aquí en la membrana, vamos a hacer aquí el dibujo de la membrana, y el receptor metabotrópico es un receptor que además suele tener como, bueno, una especie como de 7 zonas, más o menos así, tres sinusoides por abajo, 3 por arriba, y va unido a una proteína G que está aquí pegada a él. Esta sería una proteína G. Esta proteína G está pegada a él. Y cuando aquí llega el neurotransmisor, lo que hace es que esta proteína G se activa. Esta proteína G es en general, bueno, la proteína G tiene como 3 subunidades. Cuando esta proteína G se activa al llegar el neurotransmisor y acoplarse aquí a este receptor de membrana, esta proteína G se divide en 2, de tal manera que por un lado nos quedan una subunidad alfa de la proteína G y por otro lado una subunidad beta y gamma de la proteína G. Esta subunidad alfa de la proteína G, esta sería la beta y esta la gamma, esta subunidad alfa se quedaría aquí y activaría a un segundo mensajero, que sería una adenilciclasa que estaría aquí, en la membrana. ¿Y qué hace esta otra subunidad beta y gamma que ha quedado suelta? Pues esta subunidad beta y gamma es la que se iría a encargar de que se abriera ese canal iónico que dejara pasar el ion. Es decir, que los receptores metabotrópicos, aunque sean lentos, como trabajan de dos maneras, debido a que van unidos a una proteína G y que activan segundos mensajeros, van más despacio que estos, que van rápidos, pero sí que pueden, o sea, el acoplamiento a la proteína G genera una serie de cambios que cuando se queda ya solamente esa proteína G con estas dos unidades beta y gamma, sí que va a dejar que se abra un canal que hay aquí y deja pasar los iones. Y la parte que está de la subunidad alfa de esa proteína G unida a una ATP que hay aquí, ADP y luego ATP, esta es la que va a activar una adenilciclasa y este sería el segundo mensajero. Este segundo mensajero genera una cascada metabólica que genera cambios a largo plazo. Vamos a ver si os lo puedo explicar bien porque, bueno, a ver, vamos a ver, me voy a quedar aquí y voy a seguir en el tercer tipo de receptor. Son los receptores presinápticos o autorreceptores. Van a funcionar también como los metabotrópicos en el sentido de que actúan con una proteína G y con un segundo mensajero, pero estos receptores presinápticos, que también se llaman autorreceptores, van a estar colocados en el terminal presináptico. Es decir, si yo tengo aquí una neurona y aquí sería la posináptica, una dendrita, estos receptores donde van a estar es aquí, van a estar ahí.
La unión a ello se realiza después de que se ha actuado sobre la neurona posináptica, es decir, después de haber actuado sobre esto, ellos vuelven y actúan aquí. ¿Cuándo van a actuar? Ellos van a actuar porque lo que van a hacer son controladores de la síntesis del neurotransmisor. ¿Qué van a hacer? Que puede ocurrir que están viendo que hay mucho neurotransmisor, que se está activando mucho la información porque hay mucho neurotransmisor. Entonces ellos hacen que vuelva, por decirlo de alguna forma, neurotransmisor aquí y hacen que se paralice la formación del neurotransmisor. Hacen un poco el papel de lo que haría un controlador aéreo. Un controlador aéreo, cuando está controlando el tráfico aéreo y ve que están llegando muchos vuelos, muchos aviones, lo que hace es dejarlos volando en el espacio y les dice, mira, dad una vuelta hasta que el aeropuerto se vaya quedando más libre, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el papel que hacen estos receptores presinápticos o autorreceptores, Están en esta zona, en el terminal presináptico. La unión a ellos se realiza después de haber actuado sobre la neurona posináptica. Se activan también a través de proteína G con un segundo mensajero que suele ser también el AMP cíclico, y lo que van a hacer es interrumpir la síntesis del neurotransmisor. Hay exceso de neurotransmisor, hay que controlar la síntesis, frenarla. Creo que el ejemplo del controlador aéreo os lo deja claro. Bueno, aquí vuelvo a explicar otra vez los receptores presinápticos u autorreceptores. A ver, ¿qué pretenden? Pues que la comunicación sea eficaz. Es lo mismo que un controlador aéreo. Un controlador aéreo lo que pretende es que cuando llegan los vuelos, el cielo aéreo del aeropuerto no esté saturado, sino que esté libre y se pueda producir adecuadamente el aterrizaje, ¿no? Bueno, pues un poco parecido es lo que hacen ellos. Estos receptores no van a controlar canales iónicos. Como lo que buscan es una comunicación neural eficaz, lo que van a hacer es un control de la síntesis y de la liberación del neurotransmisor. ¿Para qué? Para que funcione adecuadamente la información. Bueno, aquí volvemos a hablar de los receptores ionotrópicos. Aquí lo tenemos ya con la imagen, con lo cual lo vemos mejor. Aquí están, este sería el receptor posináptico. Este receptor posináptico llega aquí el neurotransmisor, se acopla a él, va a hacer que se abra esta puerta y pasa el ion por aquí. Esto lo que pasaría por aquí sería un ion, el tipo de ion que sea, catión, anión, lo que sea, pero va a hacerlo de forma directa. En cuanto llega el neurotransmisor, abre esta puerta y deja pasar el ion. Estos serían receptores ionotrópicos, los que son rápidos, los que tienen una respuesta rápida y de menos duración. Y los metabotrópicos serían estos. Aquí hay un receptor en la membrana al que se acopla el neurotransmisor. Vale. Este receptor de la membrana va unido a una proteína G. Aquí lo tiene. Y esta proteína G, en condiciones normales, tiene como 3 subunidades. Vamos a hacerlo así para que lo veáis. Una alfa, una beta y una gamma, ¿vale? Bueno, cuando se activa, es decir, cuando este receptor ha visto que ha llegado el neurotransmisor, esta proteína G se activa. Y esta proteína G activada lo que va a hacer es lo siguiente. Se divide, por un lado, en la fracción alfa unida a ATP y por otro lado, en la fracción beta y gamma, ¿vale? Esta fracción alfa unida a ATP es la que va a activar a esta adenilciclasa. Y aquí, una vez que se ha activado este segundo mensajero, que es la adenilciclasa, lo que se pueden producir son cascadas metabólicas. ¿Qué son cascadas metabólicas? Pues son reacciones químicas de que una sustancia va a dar lugar a otra, esta va a activar a otra, esta va a activar a otra. Es decir, son cascadas metabólicas, por eso se llaman metabotrópicos. Cascadas metabólicas que pueden actuar bien en el núcleo, al final, bien en el citoplasma o bien en la misma membrana. Y por otro lado, lo que nos queda, la otra fracción de esa proteína G, que sería la que lleva la beta y la gamma, lo que haría es que aquí hay un canal, parecido a este, que cuando ya se quedan activadas estas aquí, lo que va a dejar es pasar el ion. Con lo cual, como digo, hay dos formas de que trabajen los metabotrópicos. Abren canales iónicos de forma indirecta, son más lentos que los ionotrópicos, o generan una cascada metabólica con cambios a largo plazo. Esas cascadas metabólicas
En el libro os pone 3 cascadas metabólicas que vienen, bueno, para volver loco a cualquiera, ¿eh? Vamos a ver si las tengo aquí puestas. Bueno, voy a seguir incidiendo para que os quede claro, ¿eh? Los receptores metabotrópicos activan segundos mensajeros y los autorreceptores también. Actúan a través de una proteína G. Activan a segundos mensajeros, que son sustancias donde van a dar lugar a que se produzcan esas reacciones. Bueno, en los receptores metabotrópicos se acoplan a una proteína G. La proteína G es un heterotrímero con 3 unidades. No sabía que lo tenía explicado en algún sitio. Heterotrímero con 3 unidades, y con esa unión pueden ocurrir 2 cosas. El heterotrímero con 3 unidades, aquí las tenemos, alfa, beta y gamma. Esta sería la proteína G. Vale, esta proteína G, cuando tiene estos puntitos amarillos ahí, es que está activada. Cuando está activada, la fracción alfa, que la vemos aquí, se une aquí a la adenilciclasa. Esto sería el segundo mensajero, la adenilciclasa. Y esta adenilciclasa es la que va a empezar a generar las cascadas metabólicas. Pero por otro lado, la fracción beta y gamma viene para acá y activa este canal a través del cual pueden pasar iones. Entonces, como digo, generan una cascada metabólica que produce otros cambios en el interior celular por medio de segundos mensajeros y pueden generar cambios hasta actuando en el núcleo, porque cuando estos segundos mensajeros, la adenilciclasa, uno activa a otra sustancia y otro a otra y otro a otra, es decir, cascadas metabólicas, pueden actuar en el núcleo. Y si actúan en el núcleo pueden llegar incluso a formar factores de transcripción, es decir, nuevas proteínas. Pueden actuar en el citoplasma o pueden actuar en la misma membrana. Pero bueno, eso son cascadas metabólicas. Nos vamos a centrar un poco más en lo que son sin más, pero también pueden actuar abriendo canales iónicos. Lo que pasa es que son canales iónicos más lentos que los ionotrópicos. Y en los autorreceptores lo que hacen es inhibir la síntesis. Bueno, aquí es donde os explico un poco más resumido que en el libro, esos segundos mensajeros que os explican en el libro. A mí me parece que esto entra ya dentro de lo que corresponde a la biología molecular. La biología molecular me parece que está un poco de más. Creo que lo más importante es que sepáis que esos receptores metabotrópicos actúan unidos a el receptor unido a una proteína G que está pegada a la membrana en el interior de la neurona, es decir, en la parte interna de la membrana de la neurona, que tiene una serie de subunidades y que se activan al llegar el neurotransmisor, y que esa proteína G, a su vez, una vez que se ha activado, pues activa a otra sustancia que sería el segundo mensajero, que puede ser el AMP cíclico, como hemos visto, o puede ser un fosfatidilinositol, o puede ser un ácido araquidónico. Es decir, el segundo mensajero es el que va a iniciar una cascada metabólica, bien por medio de fosforilizaciones, bien por medio de otra serie de sustancias, ¿vale? Es decir, cascadas metabólicas en las cuales una sustancia da lugar a otra sustancia, esta va a activar a otra, esta va a activar a otra, y al final pues pueden llegar hasta el núcleo, quedarse en el citoplasma, y bueno, ir generando una serie de cambios. Creo que con que sepáis esto no hace falta que entréis en más. Aquí están un poco resumidas lo que realmente hacen, lo que os trae en el libro, que viene como muy escrito, os lo tengo aquí puesto, pero yo, para mí, sinceramente, creo que lo fundamental es que sepáis esto. Bueno, esta es una pena porque es una imagen con movimiento, que se pierde el movimiento, y al perderse el movimiento pues no puede hacer lo que hace. Si podéis coger este enlace, este es un enlace en el cual se ve en movimiento esta activación de receptores metabotrópicos. Este otro segundo enlace es, bueno, tiene, como si dijéramos, un nivel mucho más de lo que nos piden, sinceramente, porque se ve cómo pueden actuar a nivel nuclear, a nivel citoplásmico. Yo creo que tanto no piden. Bueno, y vamos a ver, ¿cuál es la reacción? Nos habíamos quedado antes en que habíamos generado ya un potencial posináptico, lo retomamos aquí, ¿no? Dice, ¿cuál es la reacción más sensible en la neurona para generar potenciales de acción? Hasta ahora lo que habíamos visto es que al llegar el neurotransmisor a la zona posináptica se podían generar potenciales posinápticos. Bueno, pues estos potenciales posinápticos pues llegarían aquí, 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 aquí.
Pero, como os he dicho, no significa que vayan a generar un potencial de acción. ¿Por qué? Pues porque la zona de la neurona donde el nivel de excitación es más bajo, es decir, donde se necesita la menor cantidad de milivoltios para que la neurona genere un impulso, es la zona del cono axónico, sería esta zona de aquí. Entonces, todos estos potenciales o sinápticos que se han generado aquí, bien sean excitatorios, bien sean inhibitorios, donde tienen que llegar es aquí, al cono axónico. Y aquí es la zona más sensible y aquí es donde se puede llegar a producir un potencial de acción. Como digo, la zona de la neurona donde el nivel de excitación es más bajo y es así porque hay una elevada concentración de canales sodio y potasio dependientes de voltaje. Según el voltaje que se haya generado en estos potenciales posinápticos que se han ido generando en las dendritas, porque tened en cuenta que un botón presináptico contacta con dendritas, puede contactar con una, dos, tres, muchísimas dendritas. Y en esas dendritas, según los canales que se hayan abierto y hayan dejado pasar unos iones y otros, lo que se van a generar son potenciales posinápticos excitatorios, PEPs, o posinápticos inhibitorios, PIPs. Y todos estos, una vez que llegan aquí, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Dice, ¿cómo son estos potenciales posinápticos? Pues son demasiado pequeños en principio y solamente van a aumentar o a disminuir la probabilidad de que se produzca un potencial de acción. Es decir, no van a llegar a ese umbral necesario para que se produzca el potencial de acción. En principio no llegan, pero veremos cómo van a ser de tipo pasivo y cómo van a llegar aquí. Cuando llegan aquí se va a producir ese sumatorio de potenciales y veremos a ver si se produce el potencial de acción o no. Bueno, dice, si una neurona recibe varias sinapsis excitatorias en sus dendritas, PEPs, de tal forma que un flujo de iones sodio despolarice la membrana posináptica, el flujo irá del soma al axón. Si la magnitud de la despolarización es suficiente, es decir, ha llegado a esos mínimos 15 milivoltios, entonces se produce el potencial de acción. Pero si no, lo que se nos pueden estar produciendo son PEPs, esto de aquí, simplemente, potenciales posinápticos excitatorios. Pero si llegan a producir, es decir, si la suma de todas estas, esto que vemos aquí, esta que vemos aquí, si van a producir una magnitud suficiente, se puede producir la despolarización porque se llega al umbral necesario para producirse el potencial de acción. Bueno, entonces, como digo, los potenciales posinápticos pueden ser en el sitio donde se producen, pues a lo mejor tienen determinado valor, pero según se van transmitiendo, van perdiendo ese voltaje que han adquirido en el momento. ¿Por qué? Pues lo van perdiendo porque la membrana de la dendrita, la membrana neural, tiene mucha permeabilidad. Y esa permeabilidad hace que si a lo mejor se ha producido aquí un PEPs, pues yo que sé, a lo mejor de 5 milivoltios, según van llegando para acá, a lo mejor llega simplemente y tiene 3 milivoltios. Es lo que nos dice. Los potenciales posinápticos pueden ser grandes en el sitio donde se generan, pero van perdiendo fuerza por la permeabilidad natural de las membranas neuronales a todo tipo de iones. Es decir, como está saliendo potasio entrando. Bueno, entonces, los potenciales posinápticos pierden intensidad a medida que recorren la neurona, desde las dendritas hasta el soma, es decir, desde aquí hasta llegar aquí, al soma. Por eso se les llama potenciales locales, graduados o decrecientes, porque desde el punto donde se inician hasta que llegan aquí al soma van perdiendo. Son potenciales locales, graduados o decrecientes. Se propagan de forma pasiva según las propiedades del cable. ¿Os recordáis cómo se propagaban los axones que están mielinizados, que se propagan también de forma pasiva? Es decir, de nódulo de Rambier a nódulo de Rambier, cuando se inicia en el nódulo de Rambier un potencial hasta que termina y llega al otro nódulo de Rambier, también tienen una propagación de forma pasiva, pues de esa misma manera. Pero cuando llegan al cono axónico, aquí se va a producir la integración de toda esa información, de todos estos que se han ido produciendo al mismo tiempo. Y entonces la integración de toda esa información, es decir, el sumatorio de todos estos PIPs y PEPs que se han ido generando y que han llegado ya aquí, es lo que va a dar lugar a que se produzca un potencial de acción o a que no se produzca.
Y esto es lo que se llama la integración neural o integración sináptica, ¿eh? No es nada más que el proceso de sumación espacial y temporal, porque no solamente es que se produzcan, es que se tienen que producir en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Es decir, en el espacio son las distintas dendritas, pero al mismo tiempo. Y es la suma de tanto sean potenciales excitatorios PEPs o potenciales inhibitorios PIPs, lo que hace que se pueda producir aquí, en el cono axónico, el potencial de acción. Eso es, perdón, eso es lo que se llama integración neuronal o integración sináptica, proceso de sumación espacial y temporal de los potenciales locales, tanto excitatorios como inhibitorios. Vamos a ver un ejemplo, si me deja, porque no sé por qué no me deja ahora seguir. ¿Se ha parado esto? Vaya. Voy a cortar, a ver. No me deja. No sé por qué no me deja. Vale. Vamos a verlo con el ejemplo, a ver si ahora me deja mover la diapositiva porque se me había frenado. A ver, aquí, por ejemplo, esta neurona. Fijaros, aquí tenemos un potencial. Sí, hola, ¿ahora se me oye? ¿Se oye ahora? ¿Se oye? A ver, es que se ha parado un momento porque he tenido que volver a reiniciar. Vale, gracias. ¿Se oye, no? Sí, vale. Es que he tenido que parar porque se frenó la diapositiva, el pase de la diapositiva, y he tenido que empezar de nuevo. Bueno, para que os deis cuenta, estábamos aquí y ahora seguimos aquí. Vamos a ver este ejemplo para que os deis cuenta cómo se hace esto que hemos llamado integración neural. Esta integración neural, mirad, aquí tenemos una neurona con unas dendritas. Aquí se ha producido un potencial excitatorio, un PEP. Aquí uno inhibitorio, bueno, sería un PIP. Y aquí en el E2 otro excitatorio. Bueno, si yo valoro solamente el E1 y el E2, es decir, este que es excitatorio y este de aquí que es excitatorio, pues lo que se me va a producir es esto, la sumación de los dos me va a dar esto, la suma de las sinapsis excitatorias E1 y E2. Si yo marcara solamente la amarilla, pues la amarilla, esta E2, solamente me generaría esto, un PEPS, pero que no me va a dar lugar a un potencial de acción. Cuando yo sumo las dos, se va a producir ya un potencial de acción, ¿vale? Si yo me fijo solamente en la inhibitoria, lo que voy a tener es una hiperpolarización, esta roja, que sería esta de aquí, pues una hiperpolarización, un PIPS, ¿vale? Si yo sumo la E1 más la 1, es decir, la amarilla con la roja, fijaros, la amarilla era un PEPS, daba una despolarización, pero la roja daba una hiperpolarización, con lo cual el sumatorio me queda en esto naranja, esa línea. Lo voy a borrar para que lo veáis bien porque como se ve tan poquito, no se ve, pero veis que ahí hay una roja en la parte de abajo, esta línea roja en la parte de aquí, la amarilla sería la de aquí y la del medio es la naranja, porque es el sumatorio del positivo y el negativo. Y si yo lo que hago es la suma de la excitatoria, la inhibitoria y la otra excitatoria, es decir, si sumo las tres, pues me daría, por un lado, la inhibitoria, una hiperpolarización, o sea, un potencial negativo. La excitatoria amarilla me daría un potencial sumatorio de ahí, junto con la otra amarilla excitatoria me daban estas, pero al sumarle la inhibitoria se me queda así. ¿Vale? Bueno, esto es para que veáis el ejemplo de cómo se produce
esta integración neural. Bueno, dice, ¿y por qué? No sé si tengo que explicaroslo más o si lo habéis entendido. Está bien, vale. Bueno, espero que lo hayáis entendido porque no es nada más que ir viendo que si se han producido, eso es, si se han producido excitatorios en el tiempo, o sea, tened en cuenta esto, que esto puede tener trampa, porque la integración neural se tiene que producir, o sea, la trampa aquí sería, si ponen esta pregunta, es que sumación espacial y temporal, es decir, se tiene que hacer en las distintas dendritas, pero en el mismo tiempo, en el mismo espacio y tiempo de los potenciales locales, bien sean excitatorios o inhibitorios. Bueno, y como os digo, es ir viendo un poquito lo que... Sí, la clase se está grabando, se me da rabia que se haya cortado porque he tenido que cortarla, pero está grabada, quedará grabada. A ver, ¿por qué ¿por qué no se generan los potenciales de acción en los puntos de contacto donde hemos visto que llegan en las dendritas? ¿Por qué no se generan esos potenciales de acción en las dendritas? ¿Por qué se tienen que generar en el cono axónico? ¿Por qué no se generan donde se producen esos potenciales locales? Pues es muy fácil, lo primero, para evitar colisiones de impulsos nerviosos, porque si tenemos, fijaros aquí, mirad esta neurona, fijaros, aquí llegan unos, otros, es como si llegan en una plaza que tenemos 7 calles y llegan y se ponen todos a cruzar la plaza, ¿no? Bueno, pues si no hay un semáforo que lo controle, lógicamente ahí lo único que se van a producir son muchos atascos y no solamente atascos, sino colisiones. Eso por un lado. También, ¿por qué? Porque hay un periodo refractario que impediría que llegara más información. Es decir, que tampoco eso tampoco nos permitiría. Y, lógicamente, lo fundamental, desde luego, es eso, o sea, evitar colisiones de impulsos nerviosos que hacen que vayan unos en una dirección, otros en otra dirección y que lo que se produzcan son colisiones, con lo cual la información, que es lo fundamental, lo más importante que tenemos para dentro del impulso, lo que se pretende es tener una buena información de los estímulos, pues lógicamente si no se localizaran en ese cono axónico, si no hubiera un lugar donde realmente ahí se produjera esa integración, lo único que se nos iban a producir pues son los choques, las colisiones. Entonces la información desde luego no sería veraz ni coherente. Y bueno, yo creo que me parece que aquí, porque nos falta todavía bastante de este tema, nos quedan pues exactamente todavía como 21 diapositivas y ya no me va a dar tiempo a darlas porque faltan solo 3 minutos. Así que os dejaré grabada la tercera parte de este tema, os la dejaré pues en esta semana grabada para que tengáis ya los 7 temas. Y el día 10, que tenemos la primera tutoría, si no se ha subido la grabación del tema 4 de los problemas de genética de poblaciones, si no la han subido, porque la tengo ahí pendiente, pues si no se ha subido el día 10, lunes, día 10, en esa tutoría, repasaríamos problemas, que creo que sería lo único, porque tendríais los exámenes ahí a la vuelta. Si os parece, si no, decidme algo o mandadme algún mensaje y me decís a ver. Vale, bien. Bueno, pues aquí va a quedar grabada esta segunda parte. La tercera parte os la dejaré grabada y quedará en Inteca grabada, O sea, quedará grabada luego en Inteca la tercera parte, con lo cual terminamos todo el tema 7 ya, todo lo del texto, y lo único que queda pendiente es si se sube la grabación de los problemas de genética de poblaciones. Si hubiera problemas y no se pudiera subir, el día 10, el lunes día 10, la tutoría se dedicaría a hacer problemas de genética de poblaciones, sobre todo porque yo creo que los de genética mendeliana y los de genética cuantitativa son más fáciles, pero si queréis, pues me mandáis mensajes y me decís, por favor, la tutoría del día 10, enfócala de esta forma o me decís, ¿vale? Que a mí me da lo mismo. Bueno, pues yo me despido ya de momento, que tengáis unas buenas navidades, que tengáis mucho cuidado. Sí, lo dejo grabado. Felices fiestas a todos. Tened mucho cuidado, fijaros cómo estamos. Tened muchísimo cuidado, ¿vale? Uh-huh.
Vale, bueno, pues espero que os hayáis aclarado bien. Pues mira, según lo último, ponía que los exámenes eran presenciales, pero nosotros tenemos en el grupo de tutores, pues hay un chat con el cual nosotros nos hablamos entre nosotros, ¿no?